Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla su amigo y colega Andrea Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal voy a responder a un compañero que me escribió en la caja de comentarios de uno de los videos del canal preguntándome sobre cómo reordenar una base de datos con el uso de una fórmula dentro de esta aplicación. Es decir, tenemos una base de datos y queremos darle un orden específico, y él me lo pidió hacerlo con el uso de una fórmula, o cómo podría hacerlo con el uso de una fórmula, a lo que yo le respondí que lo mejor era grabar una macro con referencias relativas. Es decir, tener, mientras estamos grabando la macro, el comando de referencias relativas activo para poder utilizar esta aplicación de manera eficiente. Fíjate lo que vamos a hacer. Tengo una base de datos que tiene una columna llamada nombres, una columna llamada apellidos, una columna dirección, ciudad, departamento, código postal y teléfono. Y quiero reordenarla de la siguiente manera. Quiero insertar una fila para colocar nombres y apellidos, una fila para colocar dirección, ciudad y departamento, una fila nueva para colocar el código postal y una fila nueva para colocar el teléfono. Hacerlo así para cada uno de los registros, ya sea manual o todo automático o automatizado. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es activar la pestaña Programador. Esta pestaña Programador, si no sabes cómo activarla, vienes aquí a la pestaña Archivo, luego a las opciones del Excel, y aquí en esta partecita que dice Personalizar cinta de opciones, vamos a bajar esto por acá. Fíjate que con este comando activo llamado Programador, si no lo tienes activo lo tildas, puedes acceder a esta pestaña Programador. Una vez teniendo esta pestaña Programador activa, nos colocamos en el primer registro, nos colocamos en el primer registro, y después activamos el uso de referencias relativas. Si yo clico este comando, fíjate que el comando quede activo. Es muy importante. Una vez que actives este comando, lo que tienes que hacer es grabar una macro con este grabador de macros, con este comando, o bien desde la parte inferior con este otro comando que también nos permite grabar una macro. Fíjate que si yo doy clic en este caso, aparece el cuadro de diálogo grabar macro. En el nombre vamos a colocar un nombre que no tenga espacios, es decir, todo pegado. En este caso yo voy a colocar macro para reordenar base de datos, así. Y después voy a colocar una combinación de teclas, en este caso la F porque no la tengo ocupada, y si tú quieres puedes colocar una descripción de la macro. Entonces yo voy a colocarla. Esta macro reordena una base de datos con referencias relativas. Doy punto y fíjate que una vez demos clic aquí, una vez cliquemos aquí este botón aceptar, este icono nos dice aquí stop. Mientras lo tengamos así activo, la macro se está grabando. Entonces yo necesito 4 filas para realizar eso, y posteriormente necesito dejar una fila en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar una fila después del primer registro, 2 filas, 3 filas, 4 filas y 5 filas. Posteriormente doy botón secundario del mouse para sacar el menú contextual, y aquí en este comando llamado insertar, inserto 5 filas sin ningún problema. Y aquí es donde vamos a utilizar alguito de fórmulas. Fíjate, si yo dentro de esta celda tomo la referencia de celda que tiene el nombre y posteriormente con un símbolo de ampersand concateno un espacio con un par de comillas dobles, y después con un ampersand concateno aquí la celda o referencia de celda que tiene el apellido, fíjate que si evalúo con intro, básicamente la fórmula dice nombre 1A, apellido 1A. A todas luces, los nombres y los apellidos quedaron en un solo registro. Ahora bien, ¿cómo concateno la dirección, ciudad y departamento a mi conveniencia? Pues fíjate, voy a hacerlo con el uso de una fórmula un poquito más grande siguiendo el mismo concepto anterior. Voy a tomar la dirección o la referencia de celda que la contiene, con un ampersand voy a colocar y un par de comillas dobles, un espacio, luego un ampersand, concateno la ciudad, después un ampersand, un par de comillas dobles, una coma, un espacio, un par de comillas dobles, un ampersand y concateno el departamento.
Fíjate que si doy Enter, básicamente se concatena la dirección, la ciudad y el departamento en un solo registro. Ahora bien, voy a concatenar el código postal con el uso de una fórmula y una cadenita de texto. Una cadenita de texto que diga, por ejemplo, code postal, espacio, ampersand, tomo el código postal y posteriormente doy intro. Y en esta celda o en este último registro, fíjate, en este último registro voy a concatenar el teléfono. ¿Cómo lo hago? Del mismo modo, un par de comillas dobles, una cadena de texto que diga tel, un espacio, un ampersand y coloco aquí la referencia de celda que contiene el teléfono. Si doy intro, fíjate que el resultado pues es la concatenación de esa cadena de texto y el teléfono que está dentro de la celda. Como estos son fórmulas, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este rango de celdas, voy a apretar la combinación de teclas Control más C y con el botón secundario del mouse voy a acceder al menú contextual y a este comando llamado pegado especial. Fíjate que saco el cuadro de diálogo llamado pegado especial y le voy a decir pégueme todos esos resultados de esas fórmulas como valores, doy clic en aceptar y posteriormente doy escape. Como ya yo no necesito esta fila o este registro, básicamente lo que voy a hacer es que voy a seleccionarlo acá todo el registro mediante el cuadro de fila y posteriormente con el botón secundario del mouse, voy a dar botón secundario del mouse, elimino la fila y después ubico el registro de la celda activa, obviamente en la siguiente fila a la cual quiero seguir operando para modificar la base de datos. Una vez ubicando la celda activa al principio de este registro, detengo la macro y eso es todo lo que yo tengo que hacer. Fíjate que si yo accedo directamente a esta macro mediante las opciones, en este caso voy a decirle aquí macros mediante el comando y coloco acá modificar de esta macro, fíjate, modificar. En este caso me aparece la macro que yo creé con las referencias de celdas relativas. En este caso siempre estamos utilizando esta propiedad offset que me permite desplazarme de manera relativa. Ahora, si yo corro esta macro, fíjate, con la combinación de teclas Control F, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy reordenando el registro en nuevos registros dentro de la base de datos sin ningún problema. Fíjate, lo voy a hacer muy rápido presionando la combinación de teclas Control más F. Me ubico acá en esta celda, presiono Control más F, posteriormente Control más F, Control más F, Control más F, Control más F, Control más F y Control más F y ajusto toda la base de datos en una nueva estructura, eliminando si quiere la cabecera, por ejemplo, aquí elimino la cabecera y coloco todos los registros a mi conveniencia como especie de tarjetitas con el uso de una macro con referencias relativas. Una vez termines la macro lo puedes desactivar y no pasa nada. Entonces, en este caso, a veces no es mejor utilizar una fórmula, porque una fórmula saldría muy dispendioso de configurar. En cambio, con el uso de una macro, utilizando la herramienta de Excel de manera eficiente, nosotros podemos sacar el máximo provecho a este tipo de situaciones que podemos enfrentarnos en un día normal, en el trabajo, en la oficina, y podemos desarrollarlo sin ningún problema para dar solución a este problema. Pues bien, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, me despido. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame un like si está a tu alcance y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Uy, espérame, no te vayas, no cierres esta ventana, te voy a recomendar un canal de YouTube en un nuevo proyecto que estamos realizando, que está realizando mi esposa, en donde va a hablar de temas ambientales. Si está a tu gusto, suscríbete, te lo dejo en los canales recomendados de mi canal, se llama Yen Te Cuenta, para que aprendas muchas cosas sobre temas ambientales. Mis amigos, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.